Les informamos que esta sesión será grabada exclusivamente para fines académicos y de divulgación del contenido y pues obviamente será compartida también con los asistentes al webinar. Hola Catalina, bienvenida. Muy buenos días, Marta, y muy buenos días a todos. Muchas gracias por esa bienvenida. Ahora sí, bueno, entonces ahora vamos a entrar en la materia eh, que nos trae el día de hoy aquí reunidos, y es empezar a conocer un poco, y para las personas que ya lo conocen, retomar, recordar qué es el habeas data, ¿sí? La base de lo que vamos a hacer hoy es entender primero que todo qué es ese término habeas data, que pues es un término en latín que básicamente es un derecho fundamental constitucional, que está determinado por el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Y nos invita básicamente a permitir a las personas conocer, actualizar y rectificar la información recopilada sobre ellas en sus diferentes bases de datos. El habeas data, como lo dice ahí, es catalogado, clasificado, determinado como un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental va de la mano incluso de otros derechos, ¿sí? Que pues lo que hace este derecho es alinearse con derechos tan claros como el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, al buen nombre. Y es en este momento cuando viene a cobrar valor aún más que otro tipo de normas y de derechos, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que cobra más valor? Porque resulta que no es solamente un derecho constitucional en Colombia, sino a nivel mundial y afecta directamente a las personas, tanto en su ser como en su espacio, en la comunidad, en la sociedad. Dentro de las características de la habeas data es que tiene vigilancia universal, ¿sí? No es solamente cumplir con una garantía del derecho, sino que debe ser vigilado en en los diferentes países, en las diferentes regiones. Y en este caso en Colombia, pues nosotros tenemos una autoridad que ya ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Que pues vigila y hace esa labor de hacer esa vigilancia universal. Es un derecho que no tiene excepciones, es decir, todas las organizaciones y las personas, no solo las organizaciones, las personas también deben darle cumplimiento a este derecho del habeas data, ¿sí? Y pues, ¿a qué nos invita básicamente este habeas data? ¿Sí? A que utilicemos los datos de las personas y cumplamos las normativas para hacer pues esa garantía de ese derecho personal, para que lo tengamos muy claro. Respecto a la habeas data, nosotros debemos partir de algo básico que nos lo enmarca, una ley que ahora lo vamos a ver, que es la ley más importante, que es la que marca la pauta, la ley madre, por así decirlo, después de la Constitución política, porque la Constitución pues está por encima de todas, ¿sí? Y es la ley 1581. Y resulta que la ley 1581 del 2012, que ahorita lo vamos a ver, nos informan y nos determinan unos principios del habeas data, ¿sí? Entonces, ese derecho fundamental debe ser aplicado siempre bajo unos principios. Tenemos el principio de la legalidad, el principio de la finalidad, de la libertad, de la veracidad, es decir, que todos los datos, la información debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, que se debe comprobar, ¿sí? Cuando hablamos del principio de la finalidad, hablamos de que de toda información que procesemos sobre una persona debe obedecer a una finalidad legítima, es decir, no porque queramos simplemente hacerlo, sino porque haya, ¿verdad?, una finalidad, un propósito del uso justificado, ¿sí? Tenemos también el principio de la transparencia, que pues básicamente lo que busca es que nosotros, pues cuando hagamos el tratamiento de los datos, garanticemos el derecho del titular a obtener de uno de los roles o de los dos roles, porque tenemos dos roles, responsables y encargados del tratamiento, sin ninguna restricción, la información acerca
de los datos que tienen acerca de nosotros o sobre nosotros como personas, ¿sí? Y está también el principio de acceso y circulación restringida, es decir, que solo se podrán hacer estas circulaciones y solo podrán acceder las personas, ¿sí? O las entidades que tengan las autorizaciones, tanto por el titular como por las obligaciones previstas por la ley. Hay otro principio que es muy importante, que es el principio de seguridad, ¿sí? Todos son importantes, todos contribuyen, ¿sí? a este tema de darle cumplimiento y garantía de ese derecho fundamental a las personas. Y en este caso, el principio de seguridad, acá ya lo que hace es materializarnos, ¿sí? Decirnos, venga, usted como organización y como persona usted debe manejar la información mediante unas medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar que todos los registros, toda la información que usted tenga, esté segura y que usted evite la adulteración, la pérdida, la consulta, el acceso no autorizado, el uso no autorizado o el uso fraudulento, ¿sí? La falsificación, en fin, que se eviten diferentes riesgos por medio de estas tres medidas de las que hablamos, técnicas, humanas y administrativas. Y hay otro principio para cerrar el tema de los principios, que es el principio de la confidencialidad, ¿sí? ¿Qué es básicamente la confidencialidad? Pues que sencillamente los datos que nosotros manejamos sobre una o muchas personas solamente sean accesibles por personas que tienen autorización para ello, ¿sí? Y que el resto de personas no tienen por qué acceder a los demás. Y solamente para procesos o actividades que estén autorizadas, ¿sí? Que esto va muy alineado al principio de finalidad. Entonces, la ley 1581, que ya ahorita vuelvo y repito, vamos a ver un poco como esa historia legal en Colombia, ¿sí? Nos abarca, nos da ese alcance de esos principios que son de donde partimos para ejecutar cualquier tipo de acción en el tratamiento de datos personales. Ahora, yo quiero invitarlos en este momento porque la idea es que esto sea compartido y que aquí podamos estar, mejor dicho, haciendo una retroalimentación, que esto sea en doble vía. Y quiero hacerles unas preguntas claves. La primera, ¿en su empresa conocen qué es el habeas data y sus implicaciones legales? Yo voy a hablar no solamente del oficial de cumplimiento o del representante legal, ¿sí? Quiero hablar de los diferentes actores del equipo o de los equipos de trabajo de su empresa. Entonces, no sé si me puedan de pronto colaborar, Sebastián, para habilitar el chat para que las personas, exacto, para que las personas puedan participar, porque quiero que me digan cómo consideran ustedes que están. La idea es que esto sea participativo. Ya se encuentra activo la. Sebastián, ¿sí puedes? Y el ¿Sí? chat ¿Sí se también. puede? Sí, Ok, ya se encuentran gracias. habilitados ¿Sí? los dos. Por ahora entonces vamos haciendo toda la reflexión, los que estamos aquí, ¿sí? ¿Será que en mi empresa las personas con las que trabajamos realmente conocen qué es el habeas data, cuáles son sus implicaciones legales para las personas y también para las personas, para el ser humano en sí mismo? Esa es la primera pregunta que les dejo entonces en la cabecita. La segunda pregunta, realmente en nuestra organización sí cumplimos la normativa, es decir, tenemos implementado lo necesario, consideramos, porque igual ahorita vamos a entrar un poco en esa dinámica, entonces vamos a entrar a mirar si realmente hemos venido implementando este tema o solamente lo tenemos en documentos guardaditos, en un documento que se llama una política que nadie la mira o que simplemente está dispuesta en una plataforma, pero nadie sabe de qué habla, ¿sí? Esa es la segunda pregunta que les dejo entonces en la mente, ¿sí? ¿Cómo estamos a nivel organizacional con el tema de privacidad de datos personales, de tratamiento de datos personales, del ejercicio de los derechos,
¿sí? De los derechos fundamentales a conocer, a rectificar, ¿sí? A solicitar la supresión, en fin, todo lo que puede solicitar una persona en ejercicio del habeas data. Y bueno, la tercera pregunta también es, ¿usted o la gente que trabaja con usted sabe qué tipos de datos personales manejan en su empresa? Porque hay varios tipos de datos, ¿sí? Aquí les voy a dar algunos, ¿sí? Tenemos datos públicos, tenemos datos privados, semiprivados. Tenemos una categoría especial que nos la enmarca también la ley de la que hablamos, que es la ley 1581 del 2012, ¿sí? Que son los datos sensibles, ¿sí? Entonces, dentro de los datos sensibles, tenemos que poner especial atención de cómo los tratamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que los datos sensibles son catalogados como sensibles por una razón, y es porque generar al ser humano situaciones de discriminación, situaciones de tipo social también, sí, afectaciones de tipo social, de tipo familiar. Entonces, se pueden también ver afectados otros derechos, por ejemplo, el derecho al trabajo. Si no hacemos un adecuado uso, un adecuado tratamiento de los datos sensibles. Entonces, dentro de los datos sensibles tenemos, por ejemplo, datos como la orientación política, la vida sexual, los datos relativos a la salud, las convicciones religiosas, filosóficas, la pertenencia a sindicatos, temas relativos a los hábitos íntimos de la persona, ¿sí? Que pueden enmarcar algunos asuntos relacionados con la salud también o con su vida y que pueden generar algún tipo de discriminación, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta y vayamos pensando, ¿sí? Este tema de la habeas data pues tiene un mar de conocimientos dentro de esos. Uno de ellos que es fundamental es si ustedes saben qué tipos de datos manejan a profundidad, ¿sí? Que es algo que es clave entender cómo es que lo manejamos. ¿Listo? Bueno, aquí les traigo un poquito de lo que son las normas. Digo un poquito porque cuando ya uno adentra en cada uno de los requisitos y en otras particularidades, ¿sí? Pues ya va haciéndose más específico y va aprendiendo más, pero pues un panorama de lo básico que ustedes en el contexto no solamente de Colombia, sino de específicamente las empresas de servicios públicos deben cumplir en sus organizaciones, ¿sí? Entonces, empecemos pues por el artículo 15 de la Constitución Política, ¿sí? Que es el que nos consagra el habeas data como un derecho fundamental y es el que le da el marco de acción a las diferentes normas que vienen de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, en el sector de servicios públicos, la ley 142 de 1994, que es el régimen de servicios públicos que pues muy seguramente la mayoría de los que están aquí pues, la conocen perfectamente, la conocen o ya han tenido un manejo cercano con ella. En el artículo 9 nos habla del derecho a obtener, del usuario a obtener información completa, precisa y oportuna, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, y aquí voy a responder una de las preguntas que nos hicieron, acá respondo la primera pregunta, que nos enviaron a través del formulario de inscripción, ¿sí? Es si en el sector de servicios públicos había alguna norma específica sobre el tema de habeas data, ¿sí? Y resulta que el régimen de servicios públicos en este artículo nos está invitando, ¿sí? A la información, a que el usuario tiene el derecho a obtener información oportuna, precisa y completa. Y esa información no es solamente sobre el servicio en sí, sino sobre el mismo usuario, sobre sus pagos, sobre su ubicación, sobre su residencia, muchas veces porque en los servicios públicos domiciliarios pues tenemos datos como por ejemplo la geolocalización o la dirección o el teléfono de la persona, ¿sí? Y que nos obligan como régimen de servicios públicos a todas las empresas de servicios públicos a
manejar la información de manera precisa y de manera adecuada. Vuelvo y repito, no solo del servicio, no solo del proceso, sino de la persona. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, que si hay alguna norma que nos hable específicamente de tratamiento de datos personales, aunque no lo hace diciendo datos personales o habeas data, aquí el artículo 9 en la ley 142 nos está diciendo usted debe manejar bien los datos personales de todos sus usuarios, ¿sí? Posteriormente viene la ley 1266 del 2008. La ley 1266 lo que hace es establecernos un marco para la protección de datos de tipo financiero, comercial y todo lo que tiene que ver con cobros, cartera, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver financiero, crediticio, comercial, información de datos personales que se trabajan en los servicios y la proveniente de terceros países. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley 1266, estamos viendo que es una ley que salió antes incluso de la ley 1581. La ley 1581 viene a darle plenitud y alcance, ¿sí? A generar un alcance más global, porque ya acá no habla solamente de protección de datos en centrales de riesgo o para fines comerciales, crediticios y financieros, sino que aquí nos dice, venga, Colombia necesita, ¿sí? Que para todas las personas, y en especial niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Hagamos nosotros un excelente manejo de los datos personales. Entonces ahí viene en el año 2012 la ley 1581 con el fundamento del régimen general de protección de datos personales en Colombia. Y a partir de esa ley 1581 viene el decreto 1377 del 2013 a reglamentar, ya a darle como la forma de cómo cumplimos esa ley, ¿sí? Entonces, ese decreto 1377 ya aquí nos habla de pues, las reglas claves para hacer la protección de datos personales. Ya nos habla de cómo hacer, de qué debe contener las autorizaciones, de qué deben contener las autorizaciones, de cómo debemos hacer una política, de qué debe contener un aviso de privacidad. Ya nos habla de otras particularidades que lo que hacen es ayudarnos a todas las organizaciones a implementar como tal estos temas de cumplimiento en habeas data. Posteriormente, viene la unificación en el año 2015, viene la unificación de las normas en general en los diferentes sectores, así como en seguridad y salud del trabajo está o en todo lo que tiene que ver con el tema laboral. Está el decreto 1072, que lo que hace es hacer una recopilación de todas esas normas laborales aquí en la parte de normas relativas al comercio, industria y turismo, viene el decreto 1074, ¿sí? Entonces aquí se compila la información del decreto 1377 y otras normas y ya pasa a generarse como ese estándar de decreto 1074, recolectando esta información del decreto 1377. Posteriormente, vienen dos leyes que son bien importantes también y que le dan alcance, y sigo insistiendo en la plenitud, de la ley 1266, ¿sí? Entonces, algunas normas vienen como a completar, a dar esa plenitud en lo que tiene que ver con este tema de habeas data, ¿sí? Y en el caso de la ley 2157, que es la famosa conocida como ley de borrón y cuenta nueva, que sale en el 2021, esta ley lo que hace es ayudar a eliminar reportes negativos de las centrales de riesgo y nos determina algunas formas de acción respecto a este tema en datos financieros y crediticios. Posteriormente viene la ley 2300 del 2023, donde hay una actualización en el marco de protección de datos al consumidor comercial y financiero. Acá ya nos hablan de algunos asuntos como, por ejemplo, los canales autorizados para contactar a los consumidores, los horarios, la periodicidad en la que debemos nosotros contactar, ¿sí? El derecho a la tranquilidad y el derecho a la intimidad vienen aquí a regularse bajo esta ley, ¿sí? Entonces, hay algunas particularidades que son bien importantes para las empresas y que empiezan a
adaptarlas a partir de esta ley 2157. Aquí el que busca la ley 2300, perdón, lo que busca esta ley es ya empezar a darle una protección mayor a los consumidores en su derecho a la intimidad. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro cuáles son estas normas que cobijan en Colombia el tema de habeas data y que nos incluyen como sector de servicios públicos, ¿sí? Ahora ya vamos a entrar un poco más en el detalle de, bueno, tenemos en el sector de servicios públicos y telecomunicaciones un contexto, ¿sí? ¿Y cuál es este contexto en habeas data? Hay una característica clave. El sector de servicios públicos viene desde la generación como tal del recurso, sea gas, sea energía, sea agua, sea pues las redes de comunicación, en fin, hasta que distribuimos al usuario final, ¿sí? Entonces, acá hay una característica clave que aquí viene la segunda respuesta, ¿sí? A una de las preguntas que nos hicieron, y es que había de particular en las empresas de servicios públicos respecto al tema de habeas data y que otros no tuvieran. Y acá hay algo dentro del contexto de empresas de servicios públicos y telecomunicaciones, y es que manejan masivamente datos personales, ¿sí?, de sus usuarios. Acá ya no estamos hablando de datos de 500 personas, de 1000 personas. Estamos hablando de que en este sector se pueden manejar los datos de todo un departamento, se pueden manejar los datos de todo un municipio o de toda una ciudad o de un porcentaje de una ciudad que puede tener 2 millones de habitantes o que puede tener 12 millones de habitantes o alrededores como Bogotá, como una ciudad como Bogotá. Entonces, una empresa, solo una empresa de servicios públicos puede tener una gran porción de ese número de usuarios, ¿sí?, que están dentro de una ciudad. Entonces, ese volumen la hace especialmente impactante. Por eso es que el sector de servicios públicos tiene un impacto alto en la parte de habeas data por ese volumen que maneja. Sea el servicio público que sea, lo va a manejar. Hay una característica, pues si es que tienen datos de facturación, de cartera, de consumo, tienen datos de geolocalización de los usuarios, que si esos datos son bien manejados, pues exitosos, ¿sí? Exitosamente las empresas prestan sus servicios y muy bien para todos, pero si llegan a tener una fuga de información o si llegan a tener una situación de un inadecuado tratamiento de sus datos, pueden estar expuestas todas estos datos, estas informaciones personales, como la geolocalización de donde una persona vive, ¿sí?, de cuánto incluso facturan en su casa por sus servicios públicos, y esto en manos de los delincuentes pueden generarse muchas situaciones no deseables para las personas. Otra de las características dentro del contexto de servicios públicos es que se realizan reportes a centrales de riesgo, ¿sí? Y estos reportes tienen un paso a paso, tienen también unas particularidades, es decir, no se pueden simplemente reportar y porque sí, sino que tengo que hacer ciertas notificaciones y tengo que hacer ciertos procesos para poder hacer ese reporte y tengo unas obligaciones como fuente de información o como operador de información. Y también normalmente usan contratistas terceros, ¿sí?, empresas terceras y call centers que recopilan, solamente el hecho de tener el call center está haciendo que se recopile adicional a todo lo que ya por la suscripción de la persona o por el hecho de acceder al servicio, está haciendo que se manejen también otro tipo de datos, como los datos sensibles, ¿sí? Porque, por ejemplo, los datos biométricos de las personas son datos sensibles. Entonces, miren cómo nosotros dentro del sector de servicios públicos tenemos un contexto que hace que seamos un sector especial en lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales, ¿sí? Resulta que dentro del sector de servicios públicos hay un documento que es importante porque lo establece finalmente
la ley 142 de 1994, ¿sí? Y que es el contrato de condiciones uniformes. Ese contrato de condiciones uniformes, si bien es cierto, no necesita ser firmado por el usuario, se hace vigente en el momento que se cuenta con ese servicio, ¿sí? Al ser un contrato de adhesión, la empresa establece unas condiciones, el usuario las acepta y muchos de nosotros como empresas del sector de servicios públicos involucramos el tema de datos personales porque es parte de nuestras obligaciones legales. Entonces, es parte también de ese contexto que entendamos que esos contratos de condiciones uniformes también van a ser permeados por esta normativa en habeas data y debemos a través de ellos darle un cumplimiento adecuado como tal a estas normas. Hay que tener cuidado en especial con los temas que tienen que ver con autorizaciones de tratamiento, con avisos de privacidad que establecemos en esos contratos, ¿sí? Porque a veces pensamos que podemos poner un párrafo y cumplimos y no sabemos realmente si ese párrafo es adecuado o no es adecuado para las necesidades de la organización y que le dé cumplimiento a todas estas normas de las que estamos hablando. ¿Listo? Bueno. Es importante también enmarcarnos dentro de ese contexto que en las empresas de servicios públicos normalmente hay un flujo de datos personales, ¿sí? Básicamente hay un usuario que pues necesita el servicio, hay unos contratos de condiciones uniformes, se le requiere normalmente la cédula y los datos de contacto a la persona, se programa o se genera una logística para la instalación o activación de ese servicio, se presta ese servicio, que el que sea, vuelvo y repito, sean comunicaciones, internet, gas, energía, salud, agua, cualquiera de los servicios, ¿sí? Tiene una etapa de prestación de servicio una vez activado el servicio y empiezan unos cobros por medio de una facturación, sea mensual o sea pues de la forma como se determine, y posteriormente viene una gestión de la cartera. En toda la cadena de la que estamos hablando, van a haber aspectos relacionados al tratamiento de datos personales a los que les debemos dar cumplimiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Hay algunos pilares críticos en esta cadena de procesos que acabamos de ver, ¿sí? Y uno de ellos es la autorización. ¿Qué es la autorización? Es básicamente cuando el usuario a usted le dice, sí, le autorizo que usted trate mis datos personales para las finalidades en las que usted me está diciendo que los necesita tratar, que es para prestar el servicio, básicamente, para hacer los registros, los cobros, en fin. Esa autorización es muy importante que tengamos claro que no se va a suplir con un contrato de condiciones uniformes que nos diga la persona o el usuario autoriza tratamiento de datos personales, ¿sí? La autorización tiene que ser única, específica, expresa, documentada y conservada, ¿sí? A partir de la persona. Y vuelvo y repito, no va a suplir el contrato de condiciones uniformes, no va a suplir esa autorización expresa, ¿sí? Para varias finalidades o para varios propósitos, para el comercial, para los fines de reporte a centrales de riesgo, para consulta, ¿sí? No la va a suplir tampoco para la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque en la prestación del servicio el usuario va a tener momentos en que va a tener que hacer una llamada o una reclamación y usted a partir de ese momento le va a recolectar unos datos que usted debe custodiar y que debe también garantizarle al usuario que sus datos biométricos de su voz o de su cara por medio de las cámaras o por los mecanismos que sea que usted los va a cuidar. ¿Listo? La cartera. También nosotros tenemos dentro de servicios públicos una gestión de cartera que es muy grande por el volumen de usuarios que se manejan. Entonces también hay unas obligaciones a partir de este tema, se debe notificar como 20 días antes de esos reportes.
hay pues unos riesgos asociados al uso de datos sensibles, ¿sí? Y hay unas limitaciones de horarios, de canales de contacto. Con la ley 2300 se establece toda esta regulación. Entonces, miren que hay algunos puntos que son críticos dentro del sector de servicios públicos y como todas las organizaciones, estamos sujetos a la vigilancia y control de una entidad que seguramente ustedes han escuchado bastante, y es la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio básicamente nos emite unas guías y unas circulares, y sobre esas circulares y esas guías nos da un marco de acción y hasta nos especifica a veces de forma muy clara de cómo debemos realizar las actividades para la protección y el tratamiento de datos personales. En las guías que están dispuestas en la SIC, en la plataforma de la SIC, en la página web, ustedes podrán encontrar incluso información también para esta implementación. Y hay unos lineamientos específicos que nos dan, incluso en la circular única de la superintendencia, también para este tema de la Vías Data. Bueno, hay unos errores comunes que se dan en el sector de servicios públicos. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el mayor riesgo no está en la ley, sino en la operación diaria, y que a veces encontramos que hay unas desconexiones entre lo que plantean las áreas legales o jurídicas, la parte de tecnologías de la información y la operación como tal en la prestación de los servicios, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones confluyen, y cuando uno va y mira esto de pronto en un escenario de auditoría, uno se da cuenta que a veces hay conservaciones excesivas de datos, es decir, se recolectan datos o por más tiempo del que se deben recolectar, o se recolectan datos que no se deben recolectar, que no son necesarios. Se hacen reportes indebidos a las centrales de riesgo, o se solicita autorización de tratamiento de datos y resulta que no se conserva la autorización sino por 3 o 6 meses o un año, y estas autorizaciones pues deben tener, es un tema legal, ¿no? Entonces pues deben tener unos tiempos de retención prácticamente indefinidos para poder yo garantizar que a los usuarios efectivamente les solicite la autorización. A veces no se pide la autorización para recolectar el dato por los diferentes canales. A veces tenemos bases de datos que no tienen un acceso controlado o que pueden presentar fallas a nivel de configuraciones de seguridad y posibilitar la fuga de información. Se tratan datos con fines comerciales, con fines publicitarios, de marketing, y no se solicitó la autorización para estas finalidades, sino solamente para la prestación del servicio. Se hacen a veces envíos masivos de mensajes sin haber contado con la autorización de la persona, o que la persona no, pues en algún momento no autorizó esa finalidad. Se establecen avisos de privacidad que no tienen los requisitos solicitados por el decreto 1377, o se realizan formularios y no tienen el aviso de privacidad y tienen enlaces a las políticas de tratamiento. Es decir, hay una cantidad de cositas pequeñas que son errores comunes que cometemos, y que gracias a todo lo que hacemos nosotros los consultores, las empresas como Global, ayudamos a las empresas a que ese tipo de errorcitos se vayan minimizando, ¿sí? Y que cada vez sean menos para que ustedes puedan garantizar un mayor nivel de cumplimiento. Ahora, cuando nosotros en general evaluamos el cumplimiento, ¿sí? También tenemos que mirar que hay otros puntos donde podemos encontrar situaciones o cortocircuitos que nos pueden generar riesgos sancionatorios, multas, sanciones, requerimientos, ¿sí? Uno de ellos, y para empezar, para que ustedes empiecen a hacer también clic en sus cabecitas, ¿sí? Es: su empresa cuenta con Registro Nacional de Bases de Datos y lo tiene actualizado. Porque hay que tener en cuenta que esto es una obligación que tenemos las diferentes empresas que manejan cierto número de usuarios o cierto número de activos al año, ¿sí? Entonces, para que lo tenga en cuenta, para que esté pensando, ¿sí? ¿Será que nosotros tenemos Registro Nacional de Bases de Datos? De bases de datos actualizados, los hemos reportado,
los primeros 3 meses del año. Tenemos protocolos de gestión de incidentes que eviten hackeos, fugas y que hagan seguimiento a todos sus sistemas informáticos. Tenemos pruebas expresas de la autorización de tratamiento de datos personales y las conservamos. Otro punto clave, también otra pregunta clave. Tenemos procedimientos operacionales relacionados con la gestión de datos personales. Tenga en cuenta que la ley 1581, el decreto 1377, le especifican básicamente que la superintendencia en cualquier momento puede ir a revisar si usted cuenta con procedimientos de almacenamiento, uso, de respaldo, de supresión, en fin, de todo el tratamiento, la cadena de tratamiento de los datos personales, ¿sí? Cuenta con una política de tratamiento de datos ajustada a su negocio. Entonces, estas son algunas de las preguntas en donde uno ve como auditor que hay pues niveles de incumplimiento o que la política realmente, a veces establecen políticas, cogen un modelo, las meten en IA, ¿cierto? Dame una política de tratamiento de datos personales y realmente esa política no se adecua a las necesidades como tal de la empresa, ¿sí? Y a los procesos, a los canales con los que cuenta la empresa, los tiempos de retención de datos personales que maneja la empresa. Es decir, hay una cantidad de cositas pequeñas en estos puntos que aquí quería dejarles como ese resonar en sus cabecitas para revisar esos temas, ¿sí? Normalmente estos incumplimientos tienen unas consecuencias, ¿sí? Esas consecuencias son sanciones, ¿sí? Y esas sanciones, a veces hay sanciones de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Hay otras que son de suspensión o cierre de los servicios. Pueden ser suspensiones de unos procesos o del 100% de los procesos y además el daño reputacional que le genera a su empresa, ¿sí? Entonces, tenga en cuenta la importancia de este tema y por qué son estas sanciones, porque resulta que volvemos a lo mismo, el habeas data es un derecho fundamental que está protegido constitucionalmente. Entonces, esa violación para la entidad de control, en efecto, pues reviste una importancia y por eso son estas escalas sancionatorias. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a demostrar que cumplimos esas normas de protección de datos personales? ¿Sí? Resulta que dentro de la ley dentro de la ley 1581 nos hablaban del principio de seguridad y nos dice que las empresas deben tener medidas técnicas, humanas, administrativas. Y nos reglamenta ya bajo el decreto 1377 en el artículo 26 la responsabilidad demostrada, ¿sí? Y también a través de la ley 2157 en el artículo 12 adiciona a la ley 1266 la responsabilidad demostrada. Entonces, ¿qué nos dice básicamente tanto en el decreto 1377 como en la ley 2157? Nos dice, usted empresa tiene que ser capaz de demostrar que cuenta con la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la habeas data, para garantizar el cumplimiento de ese derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide? Nos dice, venga, más allá del papel, usted debe demostrar. ¿Mediante qué herramientas? Pues hay un sinnúmero de herramientas para que usted lo demuestre, que eso ya la SIC nos viene a dar información y también las personas que trabajamos en estos temas ayudamos entonces a que esto se configure de la manera más adecuada posible. ¿Y cómo se hace? Pues básicamente mediante unos programas integrales, la implementación de programas de gestión, las buenas prácticas, tener registros actualizados, completos, políticas claras, hacer auditorías internas, capacitar al personal continuamente en estos temas, generar conciencia, configurar sus sistemas de información de manera adecuada. Es decir, en pocas palabras, no le basta con cumplir con un papel, no le basta con cumplir con una política. Si usted no tiene dentro de sus procesos estas medidas establecidas en sus diferentes trabajadores, en sus diferentes colaboradores y en toda la cadena logística, hasta que usted le presta el servicio, le hace los cobros a las personas y recauda la cartera, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, vuelvo y repito, no basta con cumplir, hay que demostrar el cumplimiento de medidas apropiadas, efectivas y verificables
sobre estas obligaciones. ¿Listo? ¿Qué obligaciones son claves? De todo esto que hemos hablado, ¿sí? Vuelvo y repito, ya vimos unas claves dentro del sector de servicios públicos. Todo lo que son empresas de servicios públicos igual también les aplica esto. Que usted debe tener el consentimiento, la autorización de la persona, ¿sí? Pero explícitamente y cumpliendo los mínimos que le digan estas normas. Debe tener también avisos de privacidad. Entonces, esos avisos de privacidad, usted tiene diferentes medios donde usted publicita y donde recolecta datos, pues debe tenerlos, incluso en sus instalaciones, en su página web, en las plataformas que maneje para gestionar el control de sus usuarios, en fin. Y que usted tenga procedimientos claros y establecidos para garantizar el derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición. Es decir, todo lo que es consultas y reclamos, tratamiento de famosas PQRs, pero que aquí ya la ley 1581 le llama claramente consultas y reclamos, ¿sí? Usted debe garantizarlo para que la gente pueda, para que el usuario pueda solicitar que le elimine sus datos personales, solicitar la actualización, para solicitar que le corrijan y solicitar la consulta también de qué información tienen de ellos, ¿sí? Que todos los usuarios tienen las empresas tienen de sus usuarios. Bueno, ¿qué es importante? Tener en cuenta lo que hablábamos de las medidas esperadas, ¿sí? Administrativas, técnicas y humanas. A nivel de medidas administrativas, hablamos de que es importante contar con un gobierno de datos personales, unos roles y responsabilidades reales establecidos, que haya una gestión de riesgos, ¿sí? Se esperaría una matriz de riesgos, se esperaría gestión del riesgo en general, que haya una atención efectiva de esos derechos comprobada. Por ejemplo, un auditor hace una trazabilidad y que pueda comprobar que se están ejecutando como tal las respuestas oportunas y adecuadas al usuario. Las medidas técnicas, hablamos ya todo lo que tiene que ver con seguridad de la información. Una de las mejores prácticas, les adelanto, es el tema pues de la implementación de las normas ISO 27001, 27701, ¿sí? Hay empresas que se certifican en estas normas. Y pues si usted no quiere certificarse, pues igual al menos tenga las medidas técnicas implementadas, porque realmente sobre eso es que le va a medir el aceite a usted la entidad de control para determinar si usted efectivamente está protegiendo los datos personales de sus usuarios. Tenemos unas medidas humanas también. Esas medidas humanas básicamente pues ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos cláusulas de confidencialidad, cultura organizacional medible, que haya verificación del cumplimiento de las personas, controles sobre los contratistas, ¿sí? Entonces, en términos generales, todas estas medidas nos van a atraer, ¿sí? Y viene, también es un segundo paso, por así decirlo, ¿sí? Algunas buenas prácticas. ¿Qué se recomienda, por ejemplo? Que en su empresa haya un oficial de protección de datos personales. Es una figura central en el cumplimiento, ayuda a la gestión de consultas y reclamos de los titulares, apoyar la gestión del riesgo, ayudar en la capacitación interna. No pide explícitamente, no dice la palabra oficial de protección de datos, pero sí se lo sugiere la SIC en varios de los documentos y guías. Entonces, es una buena práctica. Por eso se lo recomendamos aquí en este webinar, para que usted lo tenga en cuenta. Otra de las buenas prácticas también es, independiente de que usted tiene que hacer un registro nacional de bases de datos, seguramente pues porque sus activos o su información pues el cantidad de usuarios que maneja le da para que haga el registro nacional de bases de datos, y si no lo tiene, pues igual usted déjelo inventariado y haga la clasificación, ¿sí? Entonces, todo esto le va a contribuir a usted a entender cuál es el panorama de datos personales que usted tiene, ¿sí? Dentro de su organización, y a gestionarlo de una mejor manera. Quería dejarles una reflexión final, ya que pues estamos ya a 2 minuticos de terminar, ¿sí? Y que piensen en esto como empresas. El cumplimiento no es un gasto, es un seguro contra sanciones millonarias en su organización y ante todo la pérdida de la confianza del usuario, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, acuérdense que por ahí hay un dicho
que dice, ¿sí? Bueno, ¿cuánto me vale capacitar a una persona? Y ahora la pregunta es, ¿cuánto me vale el no capacitarlo? ¿Qué riesgos me va a generar el no capacitarla? Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿sí? En todo este tema de protección de datos personales, ¿sí? ¿Cuánto le vale implementarlo versus cuánto le vale, ¿sí? No implementarlo, ¿sí? Este es el mensaje que les quería dejar. Y no solamente este mensaje va en temas financieros, va también en temas de la protección de las personas, la protección de sus trabajadores, la protección de sus usuarios, ¿sí? La responsabilidad que tenemos como seres humanos sobre todos estos usuarios. Entonces quería dejar este mensaje para cerrar. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Muy importante toda esta información. Tu conocimiento ha sido muy valioso para todos. Estoy segura que así ha sido. Entonces, pues vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Pues ya respondiste dos de ellas. Pues en el proceso de inscripción se recibieron algunas. No sé si quedó alguna de esas pendientes y pues ya aquí Sebastián o Alejandro nos van a recordar qué preguntas tenemos a través de este chat. Ok, bueno, entonces voy a iniciar por las preguntas que me llegaron. Ya contesté en la Ley de Servicios Públicos y la normatividad complementaria existe una norma que genere la obligación de involucrar la protección de datos, ya la contestamos, la Ley 142, que es el régimen de servicios públicos. Las diferencias específicas entre las empresas de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones versus las que no lo son, pero también manejan bases de datos de sus clientes. Aquí el tema básicamente es el volumen de usuarios, ¿sí? También ya lo hablábamos, es el impacto, porque el impacto se va a medir también en las afectaciones, qué tanto puede afectar a la comunidad, ¿sí? ¿Cuántas personas puede llegar a afectar? Eso también puede ser un factor de análisis para determinar el nivel de riesgo, ¿no? ¿Cómo se manejan los datos en edictos y publicaciones públicas para avisos informativos? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, en el caso de edictos y publicaciones que son públicas, lo primero es que nosotros como organización, para hacer cualquier gestión, debemos partir de tener la autorización de tratamiento de datos de las personas, ¿cierto? Entonces, al tener la autorización de tratamiento de datos, pues nosotros vamos a ya estar dando cumplimiento, debemos especificar muy bien las finalidades, ¿cierto? Y resulta que también la ley 1581 también nos determina que hay un margen de acción, nos dice que hay datos que son públicos, yo les hablaba ahora de los datos públicos como el nombre y la cédula, si bien es cierto son públicos, no quiere decir que nosotros vamos a exponerlos, ¿cierto? Porque con eso pueden hacer todo lo que quieran los delincuentes. Entonces, igual debemos resguardarlos, tener protección. Pero en este caso, la ley, para efectos que tienen que ver con el cumplimiento de órdenes judiciales, ¿sí? O de procesos jurídicos que tienen como tal una autorización por la ley, ¿sí? Pues pueden hacerse usos de esos datos, ¿sí? Lo que no, efectivamente no se van a poder exhibir en ningún caso, en ningún edicto, en ninguna publicación, son datos totalmente privados y sensibles, ¿sí? Especialmente los sensibles, ¿sí? Entonces, aquí para lo que son edictos y publicaciones, los datos son muy claros, muy puntuales, normalmente se hacen a temas de nombre, cédula, en algunos casos dirección, sin embargo, debe estar suscrito por la ley, por lo que nos diga el marco legal. ¿Listo? ¿Podemos hacerlo? Pues para esos efectos, efectivamente, si hay una orden legal, está permitido. ¿Listo? Si hay algo que lo determine, hay procedimientos contenciosos administrativos establecidos pues por la ley del procedimiento contencioso administrativo que nos va a permitir el hacer uso de esos datos en los casos que sean relevantes. ¿Listo? La otra pregunta, el manejo de datos de facturación de servicios públicos, ¿sí? ¿Cuál es la idea con todo lo que es facturación? Pues usted desde que hace la solicitud de autorización, al principio cuando le va a recolectar la información al usuario, incluya eso entre las finalidades,
¿sí? Para facturación de los servicios públicos. Y si usted cuenta con plataformas o cuenta con sistemas, pues también configure sus sistemas para que también bote los avisos necesarios, para que usted tenga la recolección de datos estrictamente necesaria para fines de facturación, ¿sí? Entonces, esas son como mis recomendaciones respecto a estas preguntas. No sé si haya alguna pregunta más aquí. Sí, Catalina, pues, No hay sé. una pregunta de Alejandro Guari. Dice, los documentos publicitarios que llegan anexos a las facturas de servicios públicos, al ser enviados por las empresas, ¿pueden vulnerar algún principio de la habeas data? Y todo este tema como de publicidad, o tal vez cuando uno empieza agregando un poquito a recibir información que uno pues no ha pedido, ¿no? Que ya después se vuelve, o a través del correo, ¿no? Tantos correos que me están llenando la bandeja de entrada. Sí, entonces, en el caso de las facturas de servicios públicos, la factura como documento es un medio para realizar los cobros y para informar los consumos, ¿sí? Entonces, ese medio normalmente debe estar autorizado, o sea, como tal, el propósito de facturación de los servicios debe estar autorizado desde la recolección de esa primera autorización que se hace cuando vamos a inscribir a la persona. La persona se va a suscribir, ¿cierto? Entonces, si nosotros partimos de ahí con una autorización adecuada, ya la factura de servicios públicos está cubierta. Y dentro de la factura de servicios públicos, el hecho de que pongan una publicidad dentro de la factura, ¿sí? Pues ahí no se está como tal haciendo un incumplimiento realmente a la ley. ¿En dónde viene ya el incumplimiento? Cuando yo empiezo a generar otras prácticas como por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el uso de correos electrónicos indiscriminadamente. Vamos a poner pues así, en sentido figurado, bombardeando a la persona con correos publicitarios, con mensajes de texto, ¿sí? Que la persona no ha autorizado. Incluso la ley 2300 es muy clara y nos habla de los canales de los canales para el envío de información comercial y de cartera, ¿sí? Entonces, si nosotros como empresa prestadora de servicios públicos hemos de una vez hecho la gestión al principio, cuando la persona se suscribe adecuadamente y la persona ha autorizado el uso de esos canales para fines comerciales, pues no vamos a tener ningún inconveniente, ¿sí? Y si vamos a hacerlo, en las debidas proporciones establecidas también en la ley 2300, seguramente no vamos a incumplir, pero de ahí para arriba sí, ¿sí? Entonces, la recomendación es la implementación adecuada de los lineamientos de la ley 2300 y de otras normas. Entonces, Catalina, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto de nuevo compartir contigo en estos espacios. Y bueno, hasta una próxima oportunidad.